comparta, hermanos, en esta noche. Amén. Adelante, Andrés. Dios los bendiga, hermanos. Oramos. Bendito Dios, buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Gracias, Padre. Te damos gracias por esta palabra, porque sé que tú la has bendecido. Ayúdame a transmitirla, Padre. Trae fortaleza. Ayúdame a hacerlo con denuedo, Padre. Que seas tú y que quites a Andrés. Ayúdame, Padre, a traer palabra de consolación, de exhortación y, si es necesario, de reprensión. Gracias, Padre, porque sé que tú estás en este lugar. Te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos exaltado tu nombre, que es sobre todo nombre. Hoy te pido, Padre, que nos ayudes para poder escuchar esta palabra que tú has traído. Gracias, Señor. Amén y amén. Mateo 28, versículo 18 y 20. Mateo 28, y 20. Vamos a hablar, hermanos, de un tema precisamente de lo que nos comentaba el pastor acerca de la misión, la gran comisión de la iglesia. Es el tema misiones, la comisión de la iglesia local. Quiero agradecerles a todos por sus oraciones en este momento difícil que tuvimos. Gracias a todos porque Dios estuvo ahí con nosotros, porque pudimos ver la mano de Dios en la vida de mi tío, porque gracias a todos los que estuvieron ahí, pudimos sentir el amor, el cariño y la fortaleza que ustedes nos transmitieron. Y pues a nombre de toda la familia Martínez Barrón, le damos las gracias y gracias por el proceso, porque siempre estuvieron apoyando ahí a mi tío y a toda la familia. El Señor los bendiga y agradezco a todos. Bien, Mateo 28, versículo 18 al 20, todos ya no lo sabemos, y nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando hablamos de misiones, hermanos, muchas iglesias ignoran que la iglesia es precisamente la clave para la evangelización mundial. Hablamos estos versículos donde nos habla que toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, nos dice: id y hacer discípulos. ¿A dónde, hermanos? A todas las naciones. Hermanos, nosotros somos clave en todo este proceso que el Señor desea hacer con todos y cada uno de los corazones que hay en la tierra, con todo ser humano que aún no conoce o nunca ha escuchado la palabra de Dios. Dios desea llegar a esos corazones, pero ¿cómo lo va a hacer? En ocasiones es bueno que oremos por siempre para interceder, es bueno que intercedamos, pero también, hermanos, es bueno ir y predicar el evangelio. Ahora, las iglesias hoy en día han perdido algo muy que debe ser clave en la iglesia. Somos iglesia, ¿qué, hermanos? Iglesia evangélica. Amén. Y una iglesia evangélica, ¿por qué se llama iglesia evangélica? ¿Por qué?
porque predica el Evangelio. Ahora, ¿qué hemos hecho? Muchas iglesias han perdido esa identidad, le han quitado ese nombre, e incluso ya no se llaman iglesias, mucho menos se llaman evangélicas. Pero una iglesia tiene que ser evangélica, que predica el Evangelio a toda criatura. Una iglesia deja de ser evangélica cuando deja de predicar. Cuando la iglesia se conforma con estar en cuatro paredes, con estar alimentándose sin compartirle a los demás. Amén. Los problemas más comunes que tienen algunas iglesias, si no es que la mayoría, hermanos, es que aquí los vamos a ver. Los problemas más comunes son dos. La primera es que son sus temores. El temor al rechazo. Aquí está problemas comunes de las iglesias. El temor a salir a evangelizar. No, es que no, aquí el área está muy fuerte, hay mucha drogadicción, hay mucha alcoholismo, hay muchas riñas, hay muchos problemas sociales, pero precisamente el Señor nos ha mandado a esos lugares. Amén. Precisamente el Señor nos ha mandado a evangelizar a aquellos que aún no conocen. Pero las iglesias dejan de evangelizar por temor a rechazados, por temor a no saber predicar, por temor a no saber evangelizar. Y el segundo problema es que tienen la ignorancia del tema. Ignoran que una iglesia tiene que ser evangélica. Ignoran que una iglesia deja de ser evangélica cuando no evangeliza. O ignoran que las consecuencias que tiene una iglesia que deja de evangelizar. ¿Cuántos damos gracias a Dios por el lugar donde Dios nos ha puesto? Amén. Yo siempre lo digo y lo voy a volver a decir. Damos gracias a Dios por el lugar donde nos ha puesto, porque en este lugar, ¿qué se hace? Se trabaja. ¿Qué van a hacer mañana los hermanos? Van a evangelizar. Ahora no tiene que ir un grupo. ¿Sabe quién tiene que ir? ¿Quién, hermanos? Todos. Porque el mandato, ¿para quién es? Para todos. Entonces, damos gracias a Dios porque estamos en buena tierra, donde es una iglesia evangélica que evangeliza. Amén. Damos gracias a Dios porque hay una iglesia que ora. Usted puede venir, si no puede venir en las mañanas, puede venir los miércoles, y es una iglesia que ora. Usted le habla a otras en otros lugares y dice culto de oración, ¿y cuántos van? El pastor, su esposa y 2, 3 más, y ya. Bendito sea el Señor, porque aquí es una iglesia que ora. ¿Y porque hemos visto que Dios ha hecho una obra hermosa en este lugar? Porque la iglesia ora y porque la iglesia trabaja. Amén. La iglesia ayuda, la iglesia discipula. ¿Cómo vemos que la iglesia está discipulando? A través de las células. Por eso es importante que usted asista a una célula para que vaya discipulándose. Y vemos a través del Ministerio de Misericordia de Vida. En otras palabras, le estoy hablando que estamos en una iglesia que trabaja. ¿Y trabaja para quién, hermanos? Para el Señor. Ahora, una iglesia que no evangeliza, se pierde la bendición de ser parte de la gran comisión, y se pierde el galardón que les espera a aquellos que obedecen el mandato. Amén. La Biblia nos habla y nos dice que el que gana almas, ¿qué es? Es sabio. Aquel que gana almas es sabio. Amén. Una iglesia que no evangeliza olvida
el llamado que es que alcanzar las almas. Y hermanos, estoy orgulloso de la iglesia a la cual sirvo. Y como le hemos dicho, el pastor y yo hemos platicado y hemos dicho, aquí no trabaja el que no quiere, porque trabajo hay mucho. Clínica, evangelismo, células, amén. Ahora, ¿qué sigue después de evangelizar? Sigue que tenemos que enseñar el consejo de la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Involucrar a aquellas personas que aún no conocen al Señor Jesucristo, que se ha evangelizado, y ahora que se ha evangelizado, se tiene que discipular. Y el mayor privilegio de cada uno de nosotros es conocer a Dios y es conocer su palabra. ¿Decimos amén? Ahora voy a hablar del apóstol Pablo, un hombre que fue evangelista, que fue misionero, un hombre que predicó, un hombre que fue un ejemplo y que conoció al Señor. Ahora, antes de conocer al Señor, podemos leer en Hechos capítulos 7 y 8 cómo era la vida del apóstol Pablo. Usted puede leer en esos capítulos, Hechos 7 y 8, cómo este hombre era un hombre que perseguía a los cristianos, era un hombre que azotaba a los cristianos, era un hombre que se alegraba, que los encarcelaba. Incluso la primera referencia que encontramos del apóstol Pablo es que era un hombre joven llamado Saulo y que un día estaban apedreando a un hombre de Dios llamado ¿cómo? Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y lo empezaron a apedrear, lo apedrearon hasta que lo mataron. Y la primera referencia que nos hablan de Saulo de Tarso, más adelante Pablo, es que este hombre consentía la muerte del primer mártir de la iglesia. Eso fue en Hechos 7. En Hechos 8 nos habla y nos dice la palabra de Dios que este hombre consentía perseguir a los cristianos, que ibas y los sacaba de las casas, que era un celoso perseguidor de aquel que se consideraba seguidor de Jesucristo. Era un hombre que se convirtió en un provocador y violento perseguidor de la iglesia. Era un hombre que incluso, aunque la palabra de Dios no nos lo indica, algunos escritos nos dicen que hasta llegó a matar a algunos cristianos. Entonces, por la gracia de Dios, este hombre que persiguió a la iglesia, este hombre que hizo muchas cosas en contra del evangelio de Jesucristo, Dios alcanza a Saulo de Tarso y Dios lo llama. ¿Para qué? Para que predicara y evangelizara a aquellos. Pablo es conocido como el apóstol de qué, hermanos? De los gentiles. Los gentiles, los que aún no conocen de Cristo. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Qué tenía Pablo? Que primero fue un perseguidor de la iglesia, que un hombre que odiaba a la iglesia, un hombre que aborrecía todo lo que decía Cristo. ¿Y qué tuvo Pablo? Que más adelante se convirtió en el hombre clave del Nuevo Testamento, escribiendo las 13 epístolas del Nuevo Testamento, siendo un gran impulsador y siendo un gran hombre de fe. ¿Qué nos dice en Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está. ¿Qué era lo que impulsaba a Pablo el predicar y el evangelizar? Leímos en Corintios 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Era lo que era, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Por qué se convirtió en un hombre que fue un gran misionero, un hombre impulsador de la fe, un hombre que bajo su ministerio predicó tantas ciudades, un hombre excelente? Pero ¿qué era lo que le impulsaba después de un cambio tan drástico, tan violento, que ahora él, después de ser conocido, le dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es lo que nos hace y qué es lo que nos impulsa el evangelizar, el hablarle de Cristo a otras personas, el orar por las almas que aún no tienen a Cristo, el orar por alguna persona que tiene una necesidad? ¿Qué es? La gracia de Dios. El apóstol Pablo era tan claro cuando nos dice: yo soy lo que soy. Ese gran hombre, impulsador de la fe, fue tan grande, pero fue por la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de Dios era la que obraba en él. La vida, hermanos, y el servicio de Pablo constituyen un reto para todos y cada uno de nosotros. Debemos de dejar que el Señor nos hable por este pasaje y ponernos en sus manos para que esa misma gracia, hermanos, obre con el mismo poder en cada uno de nosotros. Decimos amén. Romanos 15, vamos a Romanos 15. Romanos 15, versículo 17 al 21. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada. Nuevamente nos vuelve a recordar la gracia de Dios, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en medio de mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado el evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, escuche bien, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre ¿qué? Fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hermanos, aquí nos enseña dos cosas el apóstol Pablo. Ya vimos que él era lo que era, ¿por qué? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que tiene el poder para cambiar al peor de los peores. Amén. Y Dios tiene el poder para que ese hombre, que a lo mejor era un hombre que odiaba a la iglesia, ahora sea un hombre que predique el evangelio de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál era el objetivo del apóstol Pablo? De acuerdo a Romanos 15, 17 y 21. El objetivo era que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Ese era el objetivo del apóstol Pablo, que aquellos que no tenían a Cristo
que aquellos que no conocían de Cristo lo conozcan, pero tenía su propósito también, predicar el evangelio donde Cristo no era conocido. Ese era el objetivo, hermanos, de este hombre. Pablo se esforzó en predicar el evangelio donde no hubiese sido Cristo nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él sentía la urgencia, hermanos, de avanzar hacia donde no habían llegado las buenas nuevas del evangelio. Me llena de gozo y de mucha alegría saber lo que se va a hacer. ¿Por qué? Vamos a ir a un lugar donde falta el Señor Jesucristo, donde a lo mejor no se ha predicado el evangelio. Ahora, lo digo con todo respeto para las otras iglesias. ¿Qué hacen otras iglesias? Vamos a levantar una misión. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí no hay economía, vámonos a otro lado. Y llegan y prefieren edificar donde hay otro fundamento ajeno. Amén, hermanos. Por eso es mi opinión hacia aquellas iglesias que tienen un poder económico, que viene el cantante de moda a plantar una iglesia en Monterrey. Digo, ¿por qué no plantarla con el poder económico que tienen? ¿Por qué no plantarla en un lugar donde no hay fundamento ajeno? Un lugar donde no se ha predicado el evangelio de Jesucristo. Un día fuimos a evangelizar, pero me dijeron, vamos a ir a Oaxaca, Veracruz, y vamos a pasar por Puebla. Yo, vamos. Llegamos oliendo a pura balata, hermanos, porque subimos como 3-4 horas, puro cerro, y dando vueltas. Y me llené de orgullo y agradecí a Dios por esa oportunidad que me dio, porque muy poca gente sube a predicar el evangelio a esos lugares. Esas zonas que se llaman, que hablan dialecto, hermanos, no recuerdo cómo se le llaman, pero son muy pocos los que hablan español y hablan puro dialecto. Pero fuimos y ahí no había iglesias. Las iglesias que habían eran porque había ido un hombre misionero del movimiento donde estaba y les predicó del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué las iglesias que tienen un poder no establecen iglesias en lugares? Por ejemplo, yo conocía amigos que decían, yo quiero ser misionero. Yo siempre les decía, yo quiero ser pastor. Y todos los misioneros le dije, ok, ¿y a dónde te gustaría ir a predicar? A Estados Unidos. ¿Hace falta evangelio en Estados Unidos? Al contrario, de allá envían a otros lados. Luego hablaba con otra que también decía que era misionera y decía que ella sentía el llamado. ¿A dónde cree? A Canadá. Yo le dije, si tienen misioneros, si son misioneros, ¿por qué no el Señor ponerle el deseo de un lugar, por ejemplo, África? Un lugar como Cuba, un lugar España, un lugar que es muy difícil para que el evangelio llegue. Pero la mayoría de las personas se confunden y quieren ir y llevar un evangelio, como nos dice el apóstol Pablo, versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Vamos a iniciar una iglesia, sí. Bueno, pues en lugar de llevar con gente nueva, con gente recién convertida, que evangelizaste, que discipulaste, no, comienzas a hablar e invitar a otras personas de otras iglesias. Y eso es que
predicar sobre un fundamento ajeno, porque alguien ya vino y les habló, alguien ya vino y le costó oración, ayuno, le costó visita, le costó discipulado, y querer venir y solamente llevárselos, como hemos dicho el pastor y un servidor, las almas no son de nosotros. ¿De quién son? Son de Dios. Pero hay gente que pelea por las almas, ignorando lo que nos habla el apóstol Pablo, que no debemos predicar sobre un fundamento ajeno. Estamos aquí, iglesia. ¿Qué aprendemos del apóstol Pablo? El objetivo, sí, que los gentiles, aquellos que no conocen de Dios, lo conozcan, y predicar el evangelio donde Cristo aún no era conocido. ¿Qué aprendemos del apóstol Pablo? Del apóstol Pablo vamos a aprender lo siguiente. Pablo nos enseña que Dios llama, que Dios capacita, que Dios envía, que Dios suple y que Dios respalda. Y vamos a ver cada una de estas. Primero, Dios llama. Isaías 6, versículo 8. Isaías 6, versículo 8, yo sé que la mayoría se lo sabe de memoria, pero nos dice la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez: Señor, heme aquí, envíame a mí? O hemos dicho: heme aquí, envíalo a Él. Hermanos, ¿cuántos recuerdan cuando estuvieron en su primer amor? Cuando recién conocieron a Cristo y querían predicarle el evangelio a todos. No sabían predicar, no sabían a lo mejor muchas doctrinas de la palabra de Dios, pero a pesar de eso, había algo que ardía en el corazón de uno que lo impulsaba a ¿qué? Hablarle de Cristo a las personas. Que cuando menos esperabas ya estabas evangelizando a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela y a todo aquel que se atravesase. Porque el objetivo era que todos sintieran lo que sentíamos en ese momento, y seguimos sintiendo, gracias a Dios. Pero muchos dicen: es que me he olvidado de mi primer amor. Pero Dios, hermanos, Dios llama. Dios llama. Y hermanos, ¿cuántos desean ser usados por Dios? ¿Cuántos desean ser usados por Dios? Yo vengo a decirte que Dios llama. Que Dios llamó a un hombre como el apóstol Pablo, que era un hombre de lo peor, y a pesar de eso fue un hombre que fue llamado y que hizo una obra hermosísima por la gracia de Dios. Ahora, ¿cuántos desean dones espirituales para usarlos en el ministerio? Que orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados para la gloria de Dios. Que Dios nos utilice con nuestras palabras, que ponga un carbón ardiendo en nuestros labios para aquellas personas, cuando hablemos, sean tocadas por el Espíritu Santo. Hablar y utilizar los dones que el Señor da a la iglesia para que sean usados en el ministerio. Ahora, yo pregunto: ¿a quién el Señor ya le ha hablado? ¿A quién el Señor ya le ha llamado? Yo sé que a muchos, hermanos. Yo sé que a muchos. Ahora, a lo mejor el Señor ya nos ha hablado de muchas maneras, pero aún no lo hemos entendido. Dice Job 33, 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En una o dos maneras. Pero el hombre, ¿qué hace? No entiende. Entonces revela al oído de los hombres. Hermanos, de alguna u otra manera Dios ha hablado. De alguna u otra manera Dios te ha llamado.
De alguna u otra manera Dios te ha dicho que Dios te va a usar. De alguna u otra manera Dios te ha dejado en claro lo que va a hacer en tu vida. Pero probablemente digamos, es que todavía no me cae el 20 o todavía no quiero. Nos negamos. Ahora, Dios llama. El primer año, cuando conocí a Cristo y que yo quería que todos conocieran de Cristo, yo a todos les quería hablar. Y me hablan del instituto bíblico y yo inmediatamente le digo, pastor, yo quiero irme a estudiar el instituto bíblico. Me dice el pastor, espérate Andrés, vamos a esperarnos un año más. Yo al principio no entendía al pastor en ese entonces. Incluso el enemigo comenzaba a tratar de atacarme con el pensamiento de que el pastor no quería apoyarme. Y comenzaba como que ahí medio rebelarme. Pero bendito sea el Señor por la sabiduría que le dio a mi pastor en ese entonces, Pastor Guadalupe Tobías, para decirme, tranquilo. Entendía que ahorita estaba en esa etapa donde quería hablarle a todos, pero me faltaba ir y pasar por la capacitación del Señor y pasar por las luchas y las pruebas, aprender cada día más. Después de 2 años me voy al instituto bíblico y ahora sí entendí el llamado que Dios tenía para mí. Ahora, la Biblia nos habla que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Yo entendí porque llegaban al instituto bíblico personas que tenían meses de haber conocido a Cristo, pero a la primera diferencia, lucha o prueba que tenían, ¿qué hacían? Desertaban. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era el tiempo. Y no entendemos que el Señor de alguna o de otra manera habla, pero el hombre no entiende. Ahora, le vuelvo a preguntar, ¿cuántos son llamados? Levante su mano. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos quieren ser llamados? ¿Cuántos quieren ser llamados, hermanos? Con miedo no vamos a hacer nada. Pero si usted dice, yo quiero ser llamado, Dios lo va a llamar. Ahora, entiendo, a lo mejor es que yo me gustaría predicar, pero no sé predicar. Me gustaría utilizar, tener un don, pero pues no lo sé utilizar. ¿Qué hace el Señor? Dios llama y enseguida, ¿qué hace Dios? Capacita. Dios capacita. ¿Quién es el que capacitó a Pablo? Dios. ¿Quién capacitó a Moisés? Dios. ¿Quién capacitó a Noé? Dios. Todos los hombres, grandes hombres de la palabra de Dios y mujeres que nos dejaron grandes enseñanzas hasta el día de hoy, fueron capacitados por el Señor. Ahora, Dios capacita a las personas para su ministerio de diferente manera. A lo mejor queremos que el Señor nos capacite de la misma manera en que me capacitó a mí, pero Dios obra de diferente manera. Un día yo contaba acerca de un hombre fuerte y rudo y muy estudiado, que fue tocado por la presencia de Dios. Y este hombre quería que su esposa fuera tocada también. El hombre habían hablado, creo que de los leprosos, y él llevó a la iglesia a su esposa, que para acabarla era psicóloga, y dijo, no, de por sí va a decir que estoy loco, pero bueno, se la llevó. Y el predicador que estaba hablando comenzó a hablar de la mujer y el dragón. Nada que ver el tema, un tema de profecía, un tema de escatología. Y cuando comienza a hablar, este hombre dice, no, de por sí mi esposa dice que estoy loco, va a decir que estoy más loco, luego psicóloga. Total, cuando voltea al momento de ser llamado, la mujer estaba llorando. ¿Por qué? Porque Dios llama y capacita de diferentes maneras a cada uno.
Dios me tocó un día que fui a la iglesia con un canto. Con un canto. A Dios le habló de diferente manera a usted, por una persona, por una predicación, por una enseñanza. No sé de qué manera, pero Dios lo ha llamado y lo va a capacitar. Ahora, cada persona es tratada individualmente, ya que Dios nos considera de una forma singular y personal. Si tú tienes el deseo de servirle al Señor, Dios te va a capacitar. Si tú tienes el deseo de ser moldeado, la palabra de Dios nos dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, que Él es el que moldea de nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que Él desea arreglar para podernos capacitar, limpiar, arreglar, humillar y perdonar. No sabemos qué es lo que Dios tenga que hacer en nuestra vida. Tenemos que perdonar, tenemos que humillarnos, tenemos que arreglar las diferencias, los problemas que hayamos tenido, pero cuando más profundo trabaja Dios en una persona, más doloroso es el trato. Cuando más lágrimas te haga derramar el Señor en este proceso de capacitación, más serio es el trato que va a tener tu personalidad y mayor será la manera en que Él te va a usar. Hermanos, hoy podemos ver que la ciudad ya, aparte de crecer a lo largo y ancho, como ya no hay lugares para construir, ¿dónde están construyendo, hermanos? ¿Están haciendo qué? Edificios. Edificios. Y usted puede ver, porque me ha tocado ver edificios donde están construyendo, más que nada en el centro, que han durado 3, 4 años construyéndolo. Y duran mucho, muchísimo. Entre más alto y entre más grande el edificio, ocupa más inversión, ocupa más hierro, ocupa más cemento, ocupa más acero. ¿Por qué? Porque va a ser mucho el peso que va a llevar. Va a ser mucho ese peso que ese edificio va a llevar. De la misma manera, si Dios va a usar tu vida, cuando más grande sea la base y formación y la capacitación de una persona, va a ocupar grandes vigas, va a ocupar hierro y acero. Y cuanto más tiempo lleve la preparación del edificio, más grande será este edificio, hermanos. Pero de la misma manera, hermanos, es muy grande la forma como Dios va a obrar en nuestras vidas, para que tú puedas soportar el peso de las pruebas, las tentaciones, las críticas y todos lo que enfrentamos los que hemos sido llamados al ministerio. Podemos ver, un día estaba en el instituto y estábamos haciendo unos pozos grandísimos, grandísimos, hermanos, y era piedra, ya no era tierra suelta, era piedra. Al último tuvimos que hacerlo con cincel, porque el pico nos lo regresaba. Yo decía, ¿para qué un pozo tan grande? Pero estaban haciendo un templo muy grande para 800,000 personas. Y entre más profunda sea el cimiento, es porque va a ocupar y va a poder soportar más peso. Entonces, hermanos, vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 18 y 19. Capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios, ¿lo tiene? Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos,
Queremos ser llamados, pero también queremos ser capacitados. Ahora, muchas ocasiones no entendemos que Dios utiliza a quienes para capacitarnos, a nuestros pastores y a nuestros líderes. Y una de las cosas donde más se batalla es para la sumisión, la obediencia y la disciplina. No puedes ser llamado y no puedes ser capacitado si no permites que sea el Señor el que te capacite por medio de tus líderes. Si no hay sumisión, obediencia y disciplina, hermanos, Dios nunca va a poder quebrantarte. Dios nunca va a poder quebrantar y va a ser muy difícil que Dios cumpla el llamado que Dios tiene para ti. Vivir y depender totalmente de Dios es algo hermoso, pero es muy difícil para aquellos que estábamos acostumbrados a otro tipo de vida, porque cuando uno se va al instituto, uno depende de Dios totalmente, de Dios. Me dieron mi finiquito, me lo gasté a los 3-4 meses y ahora tenía que vivir de Dios. Me invitaron a predicar a las 500 y nos daban una ofrenda pequeña, pero cuando venía alguien y me daba un jabón, hermanos, un jabón, yo lloraba porque le decía, gracias Dios porque me diste un jabón. Yo me burlaba de muchos amigos porque volteaban el champú. Ya ve que cuando se acaba lo voltean para no batallar. Me burlaba porque yo era una persona difícil. Y llegó el momento que me tocó voltear el champú. Y bendito sea el Señor, porque Dios suplió para el champú. Llegaban hermanos y yo tenía ganas de pan. Tú tenías que comerte lo que te daban ahí. En ocasiones, cuando no había de comer, la cocinera no batallaba, se iba al monte, cortaba los blancos que le salen a las palmas, flor de palma, que yo decía, no hombre, yo no me voy a comer eso, porque no, sabía tan rico, hermano. No me gustaban los nopales, adoro los nopales. No tomaba café, soy cafetero de corazón. Porque Dios capacita. Dios capacita, hermanos. Y depender totalmente de Dios es algo único. Yo era una persona donde soy muy sudón, soy muy, yo para poder dormir en tiempo de calor tengo que tener o clima o un abanico de perdido. Ir a Reynosa, con la temperatura de Reynosa, con el sol seco de Reynosa y sin abanico, ya me andaba regresando. Pero yo le dije al Señor, Señor, si tú me llamaste, tú me vas a capacitar. Y el Señor me estaba capacitando. Pero muchas ocasiones va a preparar de tal manera en que Él va a ajustar nuestro carácter, que es donde el Señor más batalla con cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero que escuchen lo siguiente. Mira, Martin Luther King dijo lo siguiente: Dios toma años para preparar el carácter de un hombre o una mujer de Dios, y el diablo le toma unos cuantos segundos para derrumbarlo. Dios puede ir moldeando nuestro carácter en muchos meses, en años, y cuando por fin pudimos ser cambiados y moldeados, el enemigo así, en un segundo, lo puede destruir. Por eso siempre tenemos que depender de Dios. Por eso el Señor llama, el Señor capacita, y no entendemos, hermanos, muchas veces la capacitación y el proceso por el cual Dios quiere llevarnos, y hacemos lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Huir. Un día, cuando yo me voy al instituto, se va un amigo conmigo, pero no soportó y huyó. Ahorita, desgraciadamente, ya ni es cristiano. Ya no es cristiano. ¿Por qué?
porque no soportó la capacitación de Dios, y Dios nos está capacitando. He visto a muchos conocidos renunciar. He visto a muchos hermanos y hermanas que trabajaban para la obra de Dios y han renunciado. ¿Por qué? Porque no soportaron más la capacitación de Dios. Dios los estaba capacitando, pero no soportaron. No soportó el quebrantamiento. No soportó que Dios iba a trabajar en su vida. No soportó el desierto. No resistió y no aguantó el proceso de maduración, y por eso termina huyendo. Hermanos, Dios llama, Dios capacita, y cuando Dios llama y Dios capacita, ¿qué hace Dios? Dios envía. Cuando has sido enviado y cuando has dejado que el Señor te capacite, que trabajó en tu carácter, que trabajó, que te dejaste quebrantar por medio de Dios, que Él trabajó en tu carácter, en todo aquello que tenía que trabajar, Dios envía. Yo le doy gracias a Dios porque la única ocasión que me he subido a un avión fue para ir a predicar la palabra de Dios. Ahora, no sé de dónde salió el dinero, pero Dios me envió. Y ahí yo andaba bien chiflado porque me subí por primera vez a un avión. Dios me ha dado la oportunidad de ir a lugares que yo nunca pensé ir, y he ido gracias a Él. Otros lugares. Dios, hermanos, nos ha enviado a predicar. Dios nos capacita, Dios nos llama, Dios nos capacita, Dios nos envía, y de la misma manera en que Dios nos envía, Dios suple. Dios suple. Un hombre tenía un orfanato, y cuando tenía este orfanato tenía alrededor de 200 niños, pero un día no había nada, no había, regularmente les daba leche y pan, pero no había absolutamente nada, y les habla a los niños, 200 niños aproximadamente para comer, y les habla y les dice: vamos a orar por los alimentos. Niños se empezaron a reír, se golpearon, les dice: oye, ¿qué tiene este hombre? Pues no hay nada. Pero él dijo: vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias porque Él suple. Y comenzaron a orar. Y mientras estaban orando, tocaron la puerta. Y cuando tocan, preguntan por el encargado del orfanato y le dicen: ¿se encuentra tal hombre? Sí. Va y atiende. Era el panadero y el lechero. Se les había descompuesto el transporte donde iban a llevar la leche y el pan a otro lugar. Y dicen: pues de que se nos echa a perder a dárselo, se los vamos a dar a usted. 200 panes y quién sabe cuántos litros de leche. Dios suplió. Dios suplió. Le voy a ser sincero. Hace 6, 7 años que llegué a este lugar, platicaba ya con el pastor y él me decía todos los planes que tenía y que sigue teniendo para la iglesia. Y ya se lo he dicho al pastor, pero yo decía: no, hombre, el pastor vuela muy alto. Vuela muy alto. Tiene mucha fe, pero todos los proyectos y planes que tiene es muy difícil. Y voltea a su alrededor, hermano. Voltee. Dígame si Dios no ha suplido. Dígame si Dios no ha suplido. Un día estábamos a punto de irnos a Catita. Nos faltaba bastante dinero, hermanos, para el camión. Yo dije: no van a completar, porque los hermanos que habíamos, no había dinero. Y a punto de irnos va pastor. O el pastor: Dios va a suplir. Y yo: ay, este pastor, ¿cómo se batalla con Pero, hermanos, Dios suplió. Y iba a dar más, pero dijo: no, ya. Dios suplió, o sea, dio más de lo que suplió de más, hermanos. No solamente se completó el camión en ese entonces, sino había más economía. Pero el pastor: no, ya.
de ese tipo de testimonios hemos visto cómo el Señor ha suplido. De ese tipo de testimonios hemos visto cómo Dios ha hecho su obra. Y yo quiero que tú recuerdes algo: donde Dios te lleve, Dios va a suplir. Donde Dios te vaya a llevar, hermanos, donde Dios te vaya a llevar a predicar el Evangelio, donde Dios te vaya a llevar a trabajar para su obra, Dios va a suplir. Porque el mismo que te llama, te capacita y te envía, es el mismo Dios que suple. Entonces, hermanos, muchos que son llamados, capacitados, luchan en su interior por la duda y la fe, porque llega un momento donde comienza a ganar la incredulidad, comienza a venir el miedo o la incertidumbre sobre si Dios va a suplir o no. Pero si Dios te ha llamado, te ha capacitado y te ha llamado, te ha capacitado y te ha enviado, obviamente el Señor va a suplir tus necesidades. El apóstol Pablo nos lo resumió de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios va a suplir, hermanos. Ahora, debemos creer y perseverar en la fe. Muchas personas, por no perseverar, por dudar de que Dios va a suplir, su fe mengua, su fe decae, y llegan y terminan desilusionándose de Dios. Es por eso que tenemos que perseverar, tenemos que tener fe, tenemos que confiar y esperar en la palabra de Dios. Cuando tú tienes eso, eres un hombre que ha sido probado y un hombre y una mujer que ha madurado. Porque muchos hermanos que después de haber sido llamados, después de haber sido capacitados y después de haber sido enviados, cuando tienen que actuar en fe para recibir la provisión, son vencidos por el desánimo al ver que Dios no actúa o responde como ellos querían. Hermanos, Dios va a suplir. Dios va a suplir. Y Dios va a respaldar. Hace poco me llenaba de alegría porque en 2 lugares siempre se batalla con alguien, pero en Reynosa y en Nuevo Progreso batallaba un poquito con 2 hermanitos. Uno me contactó por medio de Facebook, ya me dice: pastor, páseme su número, quiero hablar con usted. Yo, pues déjame a ver con qué sale. Ya le digo que mejor me dé su celular, yo le hablo y le marco. Desde que contestó, su voz bien diferente: pastor Andrés, ¿cómo ha estado? Dios lo bendiga. Yo, Dios lo bendiga. Yo, bien, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Solamente quiero decirle que después de un proceso largo que el Señor me tuvo, hoy en día le agradezco por el consejo que siempre me dio, por los coscorrones que me dio, porque hoy puedo decirle que Dios ha trabajado en mi vida. Y todas y cada una de las palabras que usted me dio en ese entonces, todavía las recuerdo. Y cuando lo vi en el Facebook, inmediatamente dije: tengo que hablarle para agradecerle. Un hombre que ahora está cambiado y está predicando. Me habla otro que su esposa solamente iba a la iglesia. Igual, ¿cómo ha estado, hermano? Bien, gracias a Dios, aquí ya en Monterrey. De la misma manera, dice: ya estoy yendo a la iglesia. Recuerdo mucho sus palabras, recuerdo mucho sus mensajes y quiero agradecerle. A lo que voy, hermanos, es que muchas de las veces tú vas a creer que estás hablando y que la palabra ni te están pelando, ni te están escuchando, o que estás perdiendo el tiempo. Pero yo vengo a recordarte que el mismo Dios que llama, el mismo Dios que capacita, el mismo Dios que envía y que suple, es el mismo Dios que respalda.
Y todas y cada una de las palabras que tú des a aquella persona que estás evangelizando o que vas a evangelizar, va a traer un respaldo, porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca. Amén. ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión que Dios nos ha encargado? Hermanos, hay un viaje a Zacatecas, se llama Aldea de Gordomis. Hay una oportunidad para ir y cumplir la gran comisión. Un lugar que necesitan de Cristo, un lugar donde, bendito sea el Señor, que Dios ha puesto en el corazón del pastor y de la iglesia Dios viviente, ir y predicar el evangelio. Ahora, Dios nos ha llamado. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a capacitarnos, vamos a pedirle que Dios nos envíe, que Dios supla y que Dios nos respalde. ¿Decimos amén? Se puede poner de pie. El apóstol Pablo fue llamado. El mismo apóstol Pablo, que fue llamado de una manera violenta, fue capacitado por el Señor, por el Espíritu Santo, por medio de hombres y otros líderes. Dios lo envió. Y ese mismo Dios que lo llamó, que lo capacitó y que lo envió, Dios suplió cada una de sus necesidades. Y más adelante, Dios lo respaldó. ¿Cuántos queremos cumplir con la gran comisión, hermanos? ¿Cuántos queremos predicar el evangelio a toda criatura? ¿Cuántos queremos ser llamados, enviados, capacitados, ver que Dios suple y que Dios respalda? Ven, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Que a lo mejor tú dices, es que no sé si yo he sido llamado, pero dile al Señor, háblame, háblame. Si usted también dice, es que a lo mejor si he sido llamado, yo no sé cómo ser capacitado porque yo ni siquiera sé hablar. Bueno, el mismo Dios que te llama te va a capacitar, te va a enviar y tú vas a ver la mano de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias, precioso, porque tú estás en este lugar. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos permites de aprender de ti. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú nos has llamado. Tú has puesto, Padre, una palabra en nuestro corazón y tú nos has llamado. Ayúdanos a cumplir ese llamado que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a ser capacitados, a poder soportar, Padre, el quebrantamiento, a poder soportar la lucha, las pruebas, las tentaciones. Ayúdanos a que nuestro carácter sea moldeado, a que sea, Padre, el que seas tú, Padre, el que nos capacite. Envíanos, Padre, envíanos a predicar tu palabra, envíanos a predicar a aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos a tener cuidado de no ir a predicar sobre un fundamento, Padre, que ya ha tenido. Ayúdanos a ir, Padre, a esos lugares, Padre, donde aún no llega tu palabra. Pon en nuestros corazones, Padre, ese deseo. Y de la misma manera, Padre, suple. Padre, estamos actuando por fe. Nosotros sabemos que tú vas a suplir para esas Biblias. Nosotros sabemos que tú vas a suplir para la gasolina. Nosotros sabemos que vas a suplir para el alimento, Padre. Y nosotros sabemos, Padre, que vas a suplir para todo aquello que se necesite. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, y respalda tu palabra, respalda a tus siervos en tu santo y precioso nombre. Gracias. Vamos a orar, iglesia. Levante sus manos.